Por otra parte, el director de la escuela Harden para niños era un viejo amigo, y era cierto que Hammond le debía algunos favores. Aun así, cuando Jamison le había planteado por primera vez el asunto, Hammond no se había mostrado muy receptivo, pero el otro insistió. Por último, la curiosidad de Hammond se había despertado. Quería ver con sus propios ojos a ese jovencito prodigio. Al mismo tiempo, y lo había dejado bien claro, no quería sentar un precedente. Había buscado una salida honrosa y creía haberla encontrado. Había preparado personalmente el examen, había elegido los problemas más difíciles, tomados en los exámenes de los últimos 6 años. Era impensable que un chico con la educación de Kew pudiera resolverlos todos correctamente, y si bien el examen sería una farsa, Hammond tendría la oportunidad de ver trabajar a Kew y satisfacer así su curiosidad. También Jamison quedaría satisfecho, al menos con respecto a su pedido de que se le tomara examen al muchacho. El fracaso de Kew destruiría la credibilidad de futuras peticiones de esa clase. Por todas esas razones, Jack Harmon, mientras trabajaba en sus actas, mantenía un ojo atento sobre el muchacho. Se había fijado una hora para cada tema. Entre uno y cada otro habría descansos de 10 minutos durante los cuales se servirían té y galletas en el mismo lugar del examen, el despacho del director. Había un lavabo utilizado por los profesores en la puerta de al lado. El primer ejercicio había sido el examen de inglés, después del cual Kew había bebido en silencio su té mientras miraba con rostro inexpresivo la lluvia que caía tras las ventanas. Ahora estaba en la mitad del examen de matemáticas, o al menos debería estar. Aquí la cuestión se presentaba dudosa. Harmon lo había observado. La pluma del chico apenas se había arañado el papel, y si lo había hecho fue durante los minutos en que el director estaba abstraído en su propio trabajo. El muchacho había trabajado duro con el primer examen. El ejercicio inglés al parecer le había interesado, y había escrito y vuelto a escribir con cara de concentración mientras mordía la punta de la pluma. De hecho, todavía estaba trabajando cuando Harmon declaró que se había terminado el plazo. Era evidente, sin embargo, que el examen de matemáticas lo tenía perplejo. Había hecho 1 o 10 intentos. Harmon lo reconocía, y en este momento se había puesto a trabajar una vez más, pero al cabo de unos 2 minutos se enderezó en la silla y volvió a mirar por la ventana, pálido y silencioso como si estuviera agotado. Después pareció recuperarse, leyó la siguiente pregunta y se puso a escribir con ritmo frenético, como presa de la inspiración, y de nuevo hizo una pausa, agotado, y así una y otra vez. Hammond comprendía muy bien que estuviera tenso o ansioso o lo que fuera que le hiciese actuar de ese modo. Las preguntas eran muy difíciles, había 6 y harían falta al menos 15 minutos para responder a cada una de ellas. Y eso sí, la capacidad y los conocimientos del chico eran muy superiores a los de sus condiscípulos del colegio Morgan. Harmon no podía entender, sin embargo, por qué Kew continuaba intentándolo, por qué atacaba furioso una y otra vez el examen para abandonar casi de inmediato frustrado y cansado. ¿No se daba cuenta de que no podía ganar? ¿Qué pensaba mientras miraba por la ventana? ¿Dónde estaba el chico cuando su rostro se quedaba en blanco, como vacío de toda expresión? Tal vez Harmon debería dar por terminado el examen, acabar con aquello. Era evidente que el chico no iba a ninguna parte. El director miró su reloj. Ya habían pasado 35 minutos del tiempo acordado para el examen de matemáticas. El chico continuaba sentado, los brazos caídos a los costados y los ojos entrecerrados tras los cristales de las gafas. Harmon se puso de pie y se acercó en silencio, desde atrás, el asiento de Harry Kew. Afuera la lluvia golpeaba los cristales. En el interior del despacho, el tic-tac de un antiguo reloj de pared parecía seguir el ritmo de la respiración del director. Harmon miró por encima del hombro de Kew. En verdad no sabía qué esperar ver. No podía apartar los ojos del papel. Los cerró 2 o 3 veces y luego los abrió muy grandes. Frunció el entrecejo mientras estiraba el cuello para ver mejor. Kew no dio señales de haber oído su exclamación de asombro y continuó sentado, mirando con ojos adormilados la lluvia que golpeaba las ventanas. Harmon retrocedió un paso, dio la vuelta y regresó a su mesa. Se sentó,
Abrió un cajón, contuvo el aliento y cogió las respuestas al examen de matemáticas. Kew no solo había respondido a todas las preguntas, sino que lo había hecho bien. Había respondido correctamente a todas. El último instante frenético de trabajo había sido para contestar a la sexta pregunta. La última, es más, prácticamente no había hecho ningún borrador y no había utilizado las fórmulas habituales y aceptadas. El director se permitió por fin respirar muy hondo, miró otra vez las hojas impresas que tenía a mano, montones de complicadas operaciones y problemas prolijamente resueltos, las volvió a guardar en el cajón y lo cerró. Apenas podía dar crédito a lo que había visto. Si no hubiera estado sentado en el despacho durante todo el examen, habría jurado que el chico había hecho trampas, pero era evidente que no había sido así. Entonces, ¿qué tenía Harmon aquí? Howard Jamison había dicho que el muchacho era un intuitivo, un matemático intuitivo. Muy bien, Harmon iba a comprobar si la intuición de Kew servía de algo en el próximo examen. Entre tanto, el director se frotó la barbilla y miró pensativo la nuca de Kew. Tenía que hablar largo y tendido con Jamison y con el joven Hannah, que al parecer era quien había informado a Jamison sobre el chico. Claro está que aún era muy pronto, pero ¿intuición? Harmon pensó que tal vez había otra palabra más justa para definir a Kew, y que los profesores de Harding no habían querido utilizar. Hammond podía comprender esa actitud, ya que tampoco él la pronunciará de buena gana. La palabra que estaba en la mente de Hammond era genio, y si realmente podía aplicarse a Kew, entonces seguro que había un lugar para él en la escuela de artes y oficios. Hammond descubriría muy pronto si estaba en lo cierto. Claro que lo estaba, solo se equivocaba con respecto a la naturaleza del genio de Kew. Jack era bajo, gordo, hirsuto y su aspecto en conjunto era más bien simiesco. Hubiera parecido muy feo, pero resumaba una cordialidad y un aire de bienestar que hacían que uno olvidara su exterior y viera al verdadero Jack Hammond, un caballero de pies a cabeza. Además era un hombre muy inteligente. Cuando era joven, Harmon había conocido al padre de George Hammond, J. G. Hannah, era entonces director de Harding, y Harmon enseñaba matemáticas y ciencias en una escuelita de Morton, otro pueblo minero. En los años que siguieron se había encontrado de vez en cuando con el joven Hannah y lo había visto crecer. Harmon no se había sorprendido cuando se enteró de que también George Hannah se había dedicado al mismo negocio que su padre, como el viejo Hannah. George también llevaba la enseñanza en la sangre. Harmon había pensado en él siempre como el joven Hannah. Ridículo, porque George ya llevaba casi 20 años como profesor. Harmon había llamado al profesor de matemáticas para que fuera a verlo a Hartlepool para hablar con él de Harry Kew. Esto sucedía el martes siguiente al examen del muchacho, y los dos hombres se habían encontrado en la escuela de artes y oficios. Harmon vivía muy cerca, y luego había llevado a Harmon a comer a su casa, un almuerzo de carne fría y encurtidos. La esposa del director, que sabía que se trataba de una reunión de trabajo, sirvió la comida y se fue de compras, dejando a los dos hombres solos para que comieran y hablasen en paz. Harmon comenzó la charla con una disculpa. Espero que mi llamada para que viniera a verme no le haya causado muchas molestias, George. Ya sé que Howard lo hace trabajar muchísimo en la escuela. No me ha molestado en absoluto. Jamison me sustituirá esta tarde. De vez en cuando le gusta volver a dar clases. Dice que echa de menos las aulas. Estoy seguro de que cambiará de buena gana su cargo de director y todo el trabajo administrativo que conlleva por una clase llena de chicos. Seguro que lo haría, seguro, y todos los que estamos en una posición similar, sonrió Harmon. Pero el dinero, George, es el dinero, y supongo que también el prestigio tiene algo que ver. Sabrá a qué me refiero cuando sea director. Y ahora hábleme de Kew. Fue usted quien lo descubrió, ¿no es verdad? Habría que decir que fue él quien se descubrió a sí mismo, respondió Hannah. Es como si la inteligencia del chico hubiera despertado hace muy poco, como si él comenzara a darse cuenta de sus potenciales. Es uno de esos corredores que arrancan tarde, para decirlo de alguna manera, pero luego aventajan a todos los demás en un instante, ¿no? Entonces ha aprobado. Como Harmon no había dicho nada acerca del resultado de los exámenes,
Harman terminó que el chico hubiera fracasado. Cuando lo llamaron a Hatherpool, sintió renacer algo de su antigua confianza, y ahora, después de las últimas palabras del director, estuvo seguro de que todo había salido bien para Kev. No, respondió Harmon con un gesto de negación. Fracasó estrepitosamente. El examen de inglés fue un desastre. El chico lo intentó, pero la sonrisa de Hannah se desvaneció y sus hombros se hundieron un poco. Pero de todos modos lo admitiré en la escuela, siguió Harmon, y sonrió cuando su mirada se encontró otra vez con los ojos muy abiertos de Hannah, confiando en lo que hizo en los otros exámenes. ¿Y qué hizo? Reconozco que le planteé las preguntas más difíciles que pude encontrar y la respondió como si nada. Lo único que tal vez se le podría reprochar es su procedimiento poco ortodoxo, si es que eso es una falta. Ese chico prescinde de todas las fórmulas que se usan habitualmente. Hannah asintió, sin hacer ningún comentario, aunque pensó que sabía exactamente lo que quería decir Hannah, y cuando vio que Harmon esperaba una respuesta dijo: claro, siempre hace lo mismo. Pensé que quizás solo lo hacía en matemáticas, pero fue igual en el otro examen. Llámelo cociente intelectual espacial o como quiera, pero se trata de una prueba creada para medir la capacidad potencial del intelecto. La respuesta de Keough a una de las preguntas me parece especialmente interesante, no la respuesta en sí misma, aunque de todos modos es correcta, sino la manera como llegó a ella. Es sobre un triángulo. Ah, sí, trigonometría, pensó Hannah mientras se llevaba un trozo de pollo a la boca. Me preguntaba qué haría Harry con problemas de ese tipo. Claro está que lo podría haber resuelto con unas simples nociones de trigonometría. Harmon parecía haberle leído el pensamiento, o incluso visualmente. El problema era muy sencillo, de hecho era la única pregunta fácil de todo el examen. Verá, Harmon apartó su plato, cogió una pluma y dibujó sobre una servilleta de papel. Si AD mide la mitad que AC y AE es equivalente a la mitad de AB, ¿cuántas veces más grande es el triángulo mayor? Hammond trazó 2 líneas de puntos sobre el diagrama, que quedó así. Luego dijo: el mayor es 4 veces más grande. Se puede resolver de manera visual, como dijo usted. Muy bien, pero Keough simplemente escribió la respuesta, no trazó ninguna línea de puntos, solo la respuesta. Yo le pregunté cómo lo resolvió. El muchacho se encogió de hombros y dijo: la mitad de una mitad es un cuarto. El triángulo pequeño es un cuarto del mayor. Harmon sonrió y dijo: eso es típico de Keough, es lo primero que me llamó la atención en él. Ignora las fórmulas, se salta pasos en el proceso de racionamiento, salta de una conclusión a otra. La expresión de Harmon no había cambiado, estaba muy serio. ¿Qué fórmulas?, preguntó. ¿Ya ha estudiado trigonometría? Hannah perdió su sonrisa. No, apenas hemos comenzado. Entonces, cuando hizo el examen no conocía esta fórmula. Tiene razón, asintió Hannah con el rostro ceñudo, pero la sabe ahora, y también nosotros. ¿Qué quiere decir?, preguntó Hannah, que no comprendía a dónde quería llegar el director. Yo le dije que lo ha hecho muy bien, pero ¿qué habría pasado si no fuera un triángulo rectángulo? Si hubiera sido así, y dibujó otra vez en la servilleta de papel. Y le dije a Keough, continuó Harmon, esta vez AD es la mitad de AB, pero BE solo mide un cuarto de BC. Bueno, Keough apenas le echó un vistazo y dijo: un octavo, un cuarto de la mitad, y luego dijo esto. ¿Qué quiere demostrar?, preguntó Hannah, a quien fascinaba más la tensa expresión del director que el tema. ¿Qué se proponía Harmon? Pero no es evidente. Esto no es una fórmula, y él la descubrió por sí mismo, y lo hizo durante un examen. Quizá no sea una demostración de inteligencia tan grande o tan inexplicable como usted cree, respondió Hannah con un gesto de negación. Como le dije antes, cuando Keough hizo su examen estábamos por empezar con trigonometría y él lo sabía. Puede que haya leído algo por adelantado, eso es todo. Sí, dijo Harmon, que ahora estaba muy sonriente, y le dio un golpecito en el hombro a Hannah. Entonces hágame un favor, George, envíeme un ejemplar del libro que ha estado leyendo el chico. Me gustaría verlo. Llevo enseñando muchos años
y nunca he visto esta fórmula. Quizá la conocieran Arquímedes, Euclides o Pitágoras, pero le aseguro que es nueva para mí. Haddon cogió de nuevo el diagrama y lo estudió, luego dijo, pues yo lo encuentro familiar, quiero decir, entiendo el principio sobre el que construye su racionamiento Keo. Tengo que haberlo visto antes. Yo debo, por Dios, si he enseñado trigonometría durante 20 años. Yo también he enseñado esa materia, amigo mío, y más de 20 años, dijo Harmon. Lo sé todo sobre senos, cosenos y tangentes. Las fórmulas comunes, matemáticas, me son tan familiares como a usted, probablemente más familiares aún, pero nunca vi un principio expuesto con tal claridad, de manera tan lógica, tan brillante, expuesto, sí, porque no se puede decir que Keo lo inventara, porque no lo hizo del mismo modo que Newton no inventó o descubrió la gravedad, no, porque es tan constante como Pi, ha estado siempre aquí, pero ha sido Keo quien nos lo ha mostrado. Hammond se encogió de hombros, como vencido. No sé cómo explicar lo que quiero decir. Lo comprendo, no tiene que darme más explicaciones, respondió Hannah. Es lo que yo le dije a Jamison. Ese chico tiene la capacidad de ver directamente el bosque sin que los árboles le obstruyan la visión. Pero una fórmula, de repente en su mente resonaron unas palabras, fórmulas, yo podría darle fórmulas que usted ni siquiera puede imaginar. Pero lo es, insistió Harmon, interrumpiendo las divagaciones de Hannah. Es una fórmula para responder a una pregunta muy específica, lo sé, pero fórmula de todos modos. Y me pregunto hasta dónde llegará Keo. Hay en él más principios básicos con los que hasta ahora nunca dimos, esperando el estímulo adecuado para salir a la luz. Por eso lo quiero en la Escuela de Artes y Oficios, para poder averiguarlo. En verdad me alegro de que usted lo acepte como alumno, dijo Hannah al cabo de un momento. Estaba a punto de mencionar la inquietud que le causaba Keo, pero cambió de idea y mintió deliberadamente. No creo que pueda desarrollar toda su capacidad potencial en Harvard. Sí, ya lo veo, respondió Harmon, frunciendo el entrecejo, y luego con cierta impaciencia, pero ya hemos hablado antes de eso, puede tener la seguridad de que haré todo lo que pueda en este sentido, ya lo creo que lo haré. Y ahora hábleme del chico, ¿qué sabe de él, de sus orígenes? Cuando regresaba Harden al volante de su Ford Cortina del año 1967, Hannah reflexionó sobre lo que le habían contado a Harmon acerca de la familia y la educación de Keo. Casi toda la información provenía de los tíos con los que el chico vivía en Harden. El tío tenía una tienda de comestibles en la calle principal. La tía se dedicaba sobre todo a sus labores, pero también ayudaba en la tienda 2 o 3 veces a la semana. El abuelo de Keo era irlandés, se había trasladado de Dublín a Escocia en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y había trabajado en Glasgow como constructor. Su abuelo era una dama rusa de clase alta, que había huido de la revolución en 1920 y se había establecido en Edimburgo, en una casa cerca del mar. Allí la conoció Sean Keo y se casaron en 1926. 3 años más tarde nació Michael, el tío de Harry Keo, y en 1931 Mary, su madre. Al parecer Sean Keo era muy estricto con su hijo y lo hizo trabajar en el negocio de la construcción, que el chico odiaba desde la edad de 14 años. Por el contrario, había mimado a su hija, para la cual nada le parecía nunca lo bastante bueno. Esto había causado problemas entre los hermanos, ocasionados por los celos de Michael, que acabaron cuando el joven a los 19 años se fue de casa y se estableció en el sur con su propio negocio. Michael era el tío con el que vivía Harry en la actualidad, pero cuando Mary tenía 21 años, la adoración de su padre se había convertido en un fuerte sentimiento de posesión que la aisló de cualquier clase de vida social. La joven pasaba los días en casa, ayudando en las tareas del hogar o como asistenta de su aristocrática madre en el pequeño círculo espiritista que ésta había congregado a su alrededor. Mary estaba presente en las sesiones que habían hecho famoso a Natasha en la pequeña comunidad y participaba en las ceremonias. En el verano de 1953, Sean Keo estaba trabajando en una pared poco estable y murió cuando ésta le cayó encima. Su esposa, que a pesar de no haber cumplido aún los 50 años, sufría diversos achaques. Vendió el negocio y a partir de entonces llevó una vida retirada.
con alguna que otra sesión de espiritismo que le ayudaba a redondear sus ingresos, los cuales provenían en su mayor parte de los intereses del dinero que tenía en el banco. Para Mary, por otra parte, la muerte de su padre fue el comienzo de una libertad que ni siquiera había soñado, el inicio de una nueva vida. Durante los 2 años que siguieron, la joven disfrutó de una vida social limitada solo por el escaso dinero que disponía, hasta que en el invierno de 1955 conoció a un banquero de Edimburgo, 25 años mayor que ella, y se casó con él. Se llamaba Gerald Snipe, y a pesar de la diferencia de edades, él y Mary fueron muy felices en su gran casa cercana de Bonny Ree. Desdichadamente, para ese entonces la salud de la madre de la joven se deterioró rápidamente, y los médicos diagnosticaron un cáncer, de modo que Mary pasaba la mitad de su tiempo en Bonny Ree y el resto cuidando de su madre, Natasha, en la casa junto al mar en Edimburgo. Harry Keogh, por lo tanto, había nacido exactamente 9 meses después de la muerte de su abuela en 1957, y su apellido era entonces Snipe, el de su padre, que murió de un ataque al corazón en su despacho un año después del nacimiento de su hijo. Mary Keogh era una mujer vigorosa y aún muy joven. Ya había vendido la vieja casa junto al mar de la familia, y tras la muerte de su marido fue la única heredera de la fortuna de este, bastante cuantiosa. Mary decidió marcharse por un tiempo de Edimburgo, y en la primavera de 1959 se dirigió a Harding y alquiló una casa hasta fines de julio. Pasó el tiempo dedicado a hacer las paces con su hermano y a afianzar la relación con la esposa de este. Se dio cuenta de que los negocios de su hermano no iban bien y le prestó el dinero necesario para salir adelante. Fue también por esta época que Michael percibió en su hermano un aire de tristeza, de desesperanza. Cuando le preguntó qué la preocupaba, aparte, claro está, de la reciente muerte de su esposo, que aún le pesaba, ella le recordó el sexto sentido de su madre, sus poderes psíquicos. Mary pensaba que había heredado algo de sus poderes, y estos le decían que no viviría mucho tiempo. Esto no la preocupaba demasiado, lo que habría de pasar, pasaría, pero si la inquietaba la suerte del pequeño Harry. ¿Qué sería de él si su madre moría cuando todavía era un niño? Era improbable que Michael Keogh y su esposa Jenny pudieran tener hijos. Lo supieron antes de casarse y estuvieron de acuerdo en que esto no tenía demasiada importancia y que lo fundamental eran los sentimientos que los unían. Más tarde, cuando su pequeño negocio estuviera bien asentado, tendrían tiempo para pensar en una posible adopción. En esas circunstancias, y si algo le sucedía a Mary, una predicción a la que Michael no concedió mucha importancia, pero que Mary parecía creer con absoluta convicción, no tenía por qué preocuparse. Su hermano y su esposa se harían cargo del niño y lo educarían como si fuera su propio hijo. Hicieron la promesa más para tranquilizarla que porque creyeran que llegaría el momento de cumplirla. Cuando Harry tenía 2 años, su madre conoció y fue subyugada por un hombre solo 2 o 3 años que ella, un tal Víctor Chusky, un supuesto disidente que había huido a Occidente en busca de un paraíso político, o al menos de libertad, tal como lo había hecho la madre de Mary Keogh en 1920. Puede que la fascinación de Mary por Chusky se debiera a esta conexión rusa. De todos modos, se casó con él a fines de 1960 y vivieron en la casa cercana a Bonny Ree. El nuevo padrastro de Harry era lingüista y había enseñado ruso y alemán en Edimburgo los 2 últimos años, pero ahora, con los problemas financieros resueltos, él y su nueva esposa llevan una vida regalada, entregados a sus aficiones e intereses personales. Chusky también estaba interesado en los fenómenos paranormales y alentó a su mujer para que prosiguiera sus búsquedas parapsicológicas. Michael Keogh había conocido a Chusky en la boda de su hermana y lo había vuelto a ver una vez más, por poco tiempo, durante unas vacaciones en Escocia, después solo en la indagación judicial, porque Mary Keogh había muerto, tal como lo había predicho, en el invierno de 1963. A los 32 años de edad, Hannah solo había descubierto de su Chusky que no gustaba
a los Keo. Había algo en él que le resultaba antipático, probablemente lo mismo que lo había hecho atractivo para la hermana de Michael. Con respecto a la muerte de Mary, la joven patinaba y le gustaba mucho el hielo. Un río cercano a su casa se había cobrado su vida cuando Mary cayó al agua tras romper una capa de hielo demasiado delgado mientras patinaba. Víctor estaba con ella, pero no pudo hacer nada. Desesperado, casi enloquecido de horror, fue a buscar ayuda, pero había una fuerte corriente debajo del hielo en la época del accidente. Río abajo había una serie de brazos de río a donde podría haber sido arrastrado el cuerpo de Mary, para permanecer allí hasta el deshielo. Las aguas arrastraban además una gran cantidad de fango, que sin duda la había cubierto. De todas formas, nunca encontraron su cadáver. Michael cumplió su promesa antes de que transcurrieran 6 meses. Harry Keo fue a vivir con sus tíos en Harding. Esto era muy conveniente para Chuskin. Harry no era su hijo, a él no le gustaban los niños y no estaba dispuesto a criar él solo al pequeño. Mary había asegurado en su testamento el porvenir del niño. La casa y el resto de sus propiedades fueron para el ruso, por lo que sabía que Michael Keo, su Chuskin, todavía vivía allí. No se había vuelto a casar y se dedicó otra vez a la enseñanza privada del ruso y el alemán. Todavía daba sus clases en la casa cercana a Bois-Rue, donde al parecer vivía solo. En todos aquellos años el ruso no había solicitado ver a Harry, ni había preguntado por él. A pesar de lo trágica que parecía ser la historia de su familia, los cimientos de Harry Keo no habían sido muy singulares. Lo único que había llamado realmente la atención de Harmar era la afición de la abuela y la madre del muchacho por lo paranormal, pero tampoco esto era en sí mismo muy extraordinario. Aunque pensándolo mejor, quizá lo fuera. Mary Chukishin parecía convencida de que Natasha le había transmitido sus poderes. Y si ella, a su vez, se los hubiera transmitido a su hijo, esa sí que era una idea, o podría haberlo sido. Si Hannah no hubiera creído en semejantes cosas, pero el profesor de matemáticas no creía. Y 3 semanas más tarde, 4 o 5 días después de que Keo dejara el colegio de Harding para ir a la escuela de artes y oficios, Hannah dio con algo muy extraño y que tenía que ver con Harry Keo. El profesor de matemáticas tenía guardado en el trastero un viejo baúl de su padre que contenía cuadernos de notas, chucherías y recuerdos que su padre había ido acumulando a lo largo de su carrera. Hannah había subido al trasero para arreglar una teja que se había soltado en una tormenta. Vio el baúl y le pareció muy hermoso, construido para durar siglos. Su oscura madera y sus herrajes de bronce tenían el encanto de las cosas antiguas. Podía ponerlo junto a la librería, en el salón, y quedaría muy bien. Hannah arrastró el baúl escaleras abajo y comenzó a vaciarlo. Una vez más miró viejas fotografías que no había visto durante años y puso a un lado algunas cosas que no podía hacerle utilidad en el colegio. Varios libros de texto, por ejemplo, hasta que dio con una gran libreta encuadernada en cuero y llena de notas y gráficos escritos por la mano de su padre. Al repasar las páginas, algo le llamó la atención y retuvo su mirada por un instante, hasta que advirtió de qué se trataba. De inmediato un escalofrío inexplicable volvió a recorrer la espalda de Hannah e hizo que se sentara, tembloroso, con el libro abierto sobre las rodillas. Luego cerró el libro de un golpe y fue hasta el salón del frente, donde un fuego de hulla ardía en la chimenea. Una vez allí arrojó el libro a las llamas sin volver a mirarlo y dejó que ardiera. Ese mismo día Hannah había recogido los viejos cuadernos de matemáticas de Keo para enviárselos a Harnon a la Escuela de Artes y Oficios. Ahora cogió el más reciente, abrió sus páginas para echarles una última ojeada. Después lo cerró con un estremecimiento y lo arrojó a las llamas para que se reuniera con la libreta de su padre. Antes del despertar de Keo, su trabajo era desaliñado, falto de orden y de ninguna manera exacto. Después, durante las 6 o 7 semanas siguientes, ahora los cuadernos ya no existían, habían desaparecido entre las llamas de la chimenea, no eran más que un humo perdido en la noche. Ya no había manera de compararlos, y esto era probablemente lo mejor que podía suceder. Era grotesco, absurdo pensar que hubiera sido posible establecer alguna comparación entre ellos. Ahora Hannah podía olvidarse del asunto para siempre. En primer lugar, porque esa clase de pensamientos estaban fuera de lugar
en una mente en su sano juicio.